Buenos días, hermanos. Es un privilegio, una alegría poder estar en medio de ustedes con esta gran responsabilidad que el Señor nos pone por delante de ver qué es lo que quiere decirnos en este tiempo a nuestras vidas de manera personal, pero también como cuerpo, a la Iglesia. Y antes de pasar al texto que nos va a hacer de guía o de introducción al tema de esta mañana, quiero agradecer a todos por el apoyo que nos están dando en oración como familia en este tiempo, en donde estamos próximos a la espera de la salida, pero que todavía está un tanto detenida. La semana pasada recién pudimos viajar a Buenos Aires para presentar algunos de los últimos documentos que nos pedían. Gracias a Dios ya están encaminados y ahora sí estamos a la espera entonces de la fecha que nos darían en las próximas semanas para poder emitir los pasaportes. Así que gracias por sus oraciones y les pedimos que nos sigan apoyando en este tiempo. Ustedes saben que una de las cosas que hace el cinturón de seguridad, que tanto se ha promocionado en este último tiempo, en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que salva? Vidas. El cinturón salva vidas. Así que yo quiero invitarle a que esta mañana le diga al que está a su lado: abrochate el cinturón. Abrochate el cinturón. Dios está hablando. Pero por dos cosas les pido que se abrochen el cinturón. En primer lugar, para que nadie se escape en los minutos que tenemos. Pero en segundo lugar, porque creo que la vida que va a ser salvada es la mía. No quiero que nadie corra hasta acá y me baje de un ondazo, de un plumazo. Así que cada tanto asegúrese de tener bien firme ahí su cinturón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Mientras ustedes buscan en la palabra, yo pensaba en esta mañana qué gran responsabilidad que tenemos como Iglesia del Señor de poder disfrutar de estos encuentros de manera libre y sin ningún tipo de presiones externas. ¿En cuántos lugares del mundo no tienen esta libertad que tenemos nosotros y este privilegio de poder acercarnos a la palabra de Dios de una manera libre? Por eso quiero que seamos responsables de este gran don que el Señor nos ha dado en este tiempo y que podamos rescatar lo que Él quiere para decirnos en esta mañana. Proverbios 3, verso 1 en adelante dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Quiero invitarle a inclinar sus rostros y que pidamos la dirección del Señor en esta mañana. Querido Padre, gracias por el privilegio de poder acercarnos hasta tu casa. Y ahora, frente a tu palabra, Señor, queremos pedirte que tú nos abras los ojos y los oídos espirituales para que podamos contemplarte y para que podamos escuchar todo lo que tienes para cada una de nuestras vidas. Muévete con libertad en cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. En estos próximos minutos quiero que juntos podamos hacer una mirada sincera, profunda, de nuestro comportamiento como hijos de Dios, pero también de nuestro comportamiento como iglesia, como cuerpo de Cristo. Quizás a veces cuando uno comienza a mirar hacia adentro, corremos con el riesgo de encontrarnos con cosas que no queremos ver o con situaciones que no queremos enfrentar. Pero el Señor nos llama todo el tiempo a hacer una mirada introspectiva para que, no con el propósito más bien de escandalizarnos y de dañarnos, sino todo por el contrario, para poder estar atentos y escuchar la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Para poder hacerlo es necesario tener una mirada un tanto objetiva y ser una persona sensible a entender y a leer los tiempos que estamos viviendo. En ciertas ocasiones Dios ha tenido que hablar a su pueblo lo que su pueblo necesitaba escuchar, pero que nadie estaba dispuesto a decir. Es decir, que nuestra mirada, nuestra observación puede denotar que existen algunas crisis, existen algunos desánimos, confusiones, que en la presencia de Dios las debemos solucionar si es que verdaderamente queremos vivir esa vida abundante que el Señor nos ofrece. Cuando en el análisis que realizamos, el mismo arroja que hay cosas que no están bien, es una alarma, un llamado de atención para que juntos podamos tratar de ver qué es lo que está mal, buscar la guía del Señor y hacer lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Cuando miramos en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida comunitaria como pueblo de Dios, a veces todo este conjunto de dolor, de confusión, suele venir como consecuencia de pérdidas, de derrotas, pero quizás una de las cosas más importantes o más graves es que hemos perdido el fruto, el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida personal y comunitaria. La falta del fruto del Espíritu arroja la triste realidad de que el Espíritu Santo no está teniendo cabida y campo de acción en nuestras vidas. Yo quiero que en esta mañana podamos, quizás en los pocos minutos que tenemos, entender la profunda realidad que existe en que lo que yo hago de manera personal no solamente tiene consecuencias sobre mi persona, sino que tiene consecuencias sobre mi entorno, mi familia, y quizás más grave aún, tiene consecuencias dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y del cual cada uno de nosotros somos partes. Si nosotros podemos entender en esta mañana que lo que somos de manera individual repercute en lo grupal, entonces vamos a entender y vamos a tener la batalla
casi que media ganada. El fruto del Espíritu Santo no es algo que podemos fabricar, no es algo que podemos buscar, sino que es simplemente la consecuencia de un andar genuino, limpio, en la presencia del Señor. A veces nos esforzamos de todas formas para poder alcanzarlo, pero la realidad es que el Espíritu Santo se va a movilizar en mi vida y en la vida de la iglesia cuando juntos estemos apartados para Dios, viviendo cara a cara delante de Él, y no conforme a nuestros propósitos, sino conforme a los propósitos del Señor. Yo quiero que juntos en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, analicemos algunas de las causas que nos lleva a que precisamente el Espíritu Santo, la presencia de Dios, a veces no esté brillando con la intensidad que Dios quiere brillar en nuestras vidas. Debemos entender, como hablábamos recién, que mi vida no circula por este mundo de manera individual, sino que Dios nos ha colocado dentro de un cuerpo que es la iglesia, del cual ustedes y yo formamos parte. Dios nos llamó con un propósito específico, no a que seamos llaneros solitarios, inventando guerras por ahí y tratando de sobrevivir a nuestra manera, sino que nos unió en su cuerpo. ¿Para qué? Para que juntos llevemos la luz de Cristo en un mundo que tanto necesita de Él. Es interesante cuando estudiamos las 7 cartas que están en Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 distintas iglesias, nos vamos a dar cuenta de que casi en cualquier etapa de la vida de la iglesia podemos identificarnos al menos con una de estas cartas. Cartas en donde, por ejemplo, a Éfeso, la iglesia había perdido el primer amor. Cartas como la iglesia de la Odisea, donde el Señor ni siquiera estaba dentro. Iglesia como la de Sardis, que necesitaba arrepentirse, o la de Pérgamo, que estaba adormecida. Pero lo interesante es que el Señor, en cada una de las cartas, no solamente les dice lo que está mal, sino que les da la oportunidad para el cambio y para que puedan estar de vuelta en el camino que Él espera de cada una de ellas. Y yo creo que ese es el propósito que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. No solamente en este tiempo, sino durante todo el proceso que Él nos regale por este mundo. Pero hay principios espirituales que no lo podemos dejar de lado y que sí o sí se cumplen cuando nosotros decidimos vivir conforme a lo que el Señor quiere que vivamos. El desánimo y la confusión vienen a nuestras vidas cuando no vivimos conforme a los designios dados por Dios, sino a veces a los que nosotros queremos o a los que nosotros nos conforman. Yo me sorprendo, y ustedes entenderán lo que les estoy diciendo, cada vez que escucho frases como esta, me cuesta asistir a la iglesia porque ya no siento la presencia de Dios. ¿Han escuchado alguna vez esta frase? ¿O se la han hecho alguna vez? Ahora, lo que acredita que el Espíritu Santo esté presente no son las experiencias y las sensaciones, sino la manifestación del fruto del Señor, la manifestación del Espíritu Santo. Cuidado, porque sin fruto puede haber sensación de presencia de Dios, pero no presencia de Dios
no evidencia concreta de la presencia de Dios. Parecen similares, pero los frutos, los objetivos son completamente opuestos. Cuando el Hijo de Dios vive bajo el manto, bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo es una realidad en su vida. Cuando la iglesia del Señor vive en la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo se mueve con libertad dentro de su cuerpo, la evidencia de esa presencia de Dios es el fruto que la iglesia experimenta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, que lo que acredita que una iglesia, que yo de manera individual esté caminando con el Señor es el fruto de lo que estoy dando o de lo que estamos dando. Ahora, esto nos lleva a hacer la pregunta a la inversa. ¿Qué cuando mi vida no tiene amor, no tiene paz, no tiene paciencia y aparecen los otros frutos que denotan precisamente que el Espíritu Santo no está teniendo libertad en nuestras vidas? Entonces florece el individualismo, el orgullo, el egoísmo, la soberbia, el desánimo, y quizás podrían ayudarme ustedes a completar la lista. Por lo tanto, la presencia de Dios en nuestra vida no debe ser una sensación y, valga la redundancia, sensorial, sino más bien una experiencia genuina con el Señor de nuestras vidas. Yo quiero empezar con dos preguntas antes de seguir al próximo punto. ¿Hay presencia de Dios en tu vida o hay sensación de presencia de Dios? Que son dos cosas completamente diferentes. ¿Basas tus realidades, tus necesidades en la seguridad de una relación fresca con Dios o lo haces en base a tus sensaciones y experiencias emocionales vividas? Uno de los errores más grandes en los que podemos llegar a caer es en depositar nuestra fe en las experiencias emocionales. ¿Se detuvieron a pensar ustedes en eso? De hacerlo corremos el grave peligro de vivir montado en una montaña rusa. Cuando todo va bien, Dios está conmigo, Dios está a mi lado, de mi lado, entonces estoy como feliz. Cuando las cosas salen mal, cuando enfrento alguna prueba, parece que Dios se alejó de mi lado. Y allí caigo en el desánimo, en el desaliento, en la depresión. Es por eso que el Señor nos llama a depositar nuestra fe, nuestra experiencia en algo más firme, más seguro, más estable que en lo que yo pueda sentir solamente. Debemos depositar nuestra confianza en algo que pase lo que pase, no se alterará y permanecerá inalterable. Y ese lugar es la presencia de Dios. La presencia de Dios es ese lugar seguro, firme, en el cual podemos estar tranquilos de que pase lo que pase, nada nos sorprenderá. Pero hay veces no tenemos mejores ideas, y digo, me incluyo porque cuántas veces quizás hemos pasado por situaciones como esta, que en vez de identificar el problema y atacarlo, comenzamos a buscar lo que Dios está haciendo en otro lado.
pensando que podemos, ya que no tenemos presencia de Dios en mi vida, en mi entorno, vamos a tratar de importar presencia de Dios de otro lado para que la tengamos acá en medio nuestro. Y acá entramos en un terreno bastante difícil. Porque Dios es un Dios personal y la iglesia del Señor es una iglesia que Él quiere tener una relación íntima con la comunidad en cada lugar en donde está. Lo que Dios está haciendo en otro lado, no precisamente lo haga acá. Cabe mirar la palabra de Dios, ver la iglesia primitiva, ver las 7 iglesias que hablábamos recién. No todas las iglesias tenían los mismos problemas, no todas las iglesias tenían las mismas necesidades. Por lo tanto, lo que Dios le decía que debían cambiar a cada iglesia, en las 7 iglesias es diferente. En algo se resumían todas, que debían de arrepentirse y llevar los cambios adelante que debían hacer. Es decir, que si yo pienso de que la solución al problema de mi vida, de que la solución al problema de mi entorno, de la iglesia, es ir y buscar lo que Dios está haciendo en otro lado, creo que estamos errando el camino. Y quiero hacer una salvedad: Dios ha bendecido a la iglesia y cuánto nos hemos enriquecido de programas, de formas que nos ayudan para hacer el ministerio. Pero una cosa muy diferente es unirnos con iglesias hermanas, con ministerios, para trabajar en conjunto en base a un programa, un proyecto, y otra cosa muy diferente es pensar que si yo hago eso, de la misma manera voy a tener los mismos resultados y los mismos beneficios que ellos tuvieron. Claro, quizás es la cosa más fácil. Es más difícil doblar las rodillas y buscar la presencia del Señor. Pero el Señor nos llama a tener una relación íntima, personal con Él. ¿No será que no vemos a Dios obrar en nuestras vidas? ¿O hay veces no vemos obrar a Dios en nuestra comunidad simplemente porque no le hemos dado lugar para que Él lo haga? ¿No se nos ha prendido esa luz? Yo quiero compartir 4 cosas que en base a estas iglesias que hemos comentado creo que nos rescatan para meditar juntos en esta mañana, y quizás puedas identificarte con alguna de ellas de manera personal, pero quizás como iglesia podamos identificarnos para ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En primer lugar, la pérdida del primer amor puede ser una causa, una consecuencia de que la presencia de Dios no sea una realidad en nuestras vidas. El primer amor es el amor del recién convertido. Cuando venimos al Señor estamos enamorados de Jesús. Nos enteramos que Él nos limpió, nos salvó, que dio su vida por nosotros, que vamos a hacer cualquier cosa que Él nos pide. Pero la vida continúa y hay veces esta pasión, este fuego comienza a opacarse. Y quizá no es de un día para el otro, pero lentamente, cuando abrimos los ojos, nos damos cuenta de que estamos haciendo las cosas mecánicamente, pero acá adentro la cosa hace rato que ya no está en relación con el Señor. Si a eso le subamos el activismo de que debemos hacer las cosas porque hay que hacerlas, si a eso le sumamos el conocimiento de todo el lenguaje bíblico, espiritual,
sabemos cómo movernos, podemos llegar a caer en el peligro de estar mucho tiempo sin que nadie se dé cuenta de que nuestra relación con el Señor está fallando. Podemos disimular perfectamente delante de cada uno de nosotros de que las cosas están todo bien. Pero ¿saben qué? Ninguno de nosotros puede engañar al Señor. El Señor ve, conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Él sabe qué lugar le hemos dado en nuestra vida. Él sabe si tiene campo de acción para trabajar en nosotros o simplemente Él está retirado porque no le hemos dejado. Cuando de manera personal o grupal llegamos a este punto de haber perdido esa pasión por el Señor, perdemos de vista lo que verdaderamente es importante para Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos manejamos con los parámetros de Dios, sino que comenzamos a manejarnos con nuestros propios parámetros. Y qué triste cuando nuestra vida comienza a circular por estos caminos. Pero más triste aún, cuando como cuerpo de Cristo perdemos el sentido de para qué estamos, perdemos la pasión y nos concentramos solamente en lo que nosotros queremos y no en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esta pérdida de la pasión, del primer amor por Dios, por buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, nos va a dar como consecuencia la falta de visión. No sabemos qué hacer en nuestra vida, no sabemos hacia dónde vamos, todo es una carga y estoy rodeado en medio de una confusión que ya no sé para dónde ir. Es como un barco que sale a la mar y pierde el timón, queda a la deriva, a merced de los vientos, de las mareas, para terminar quién sabe a dónde. Mis queridos hermanos, el Señor nos llamó para que estemos siempre parados en la vida, que sepamos de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero cuando el Hijo de Dios pierde esta posición de dónde está parado, entonces comienzan a florecer todas estas cosas que estamos hablando. Siempre que el pueblo de Dios, y veámoslo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, siempre que el pueblo de Dios salió en victoria de algo fue porque enfrentó la misión liderada y con la cobertura de Dios. Hay un principio espiritual que encontramos en Deuteronomio que el Señor les dice, cuidado, caminar conmigo no es cosa fácil, es cosa seria. Toda acción tendrá su consecuencia. Si hay obediencia, la consecuencia será la bendición, pero si hay desobediencia, la consecuencia a veces será el castigo. Y no porque Dios no nos ame, sino por el contrario, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero mientras la iglesia del Señor está distraída, mientras la iglesia del Señor a veces está mirando para cualquier lado, cuando mi vida está mirando para cualquier lado, ¿saben qué? Afuera hay un mundo que se está cayendo a pedazos por la necesidad que tiene de escuchar que hay algo diferente, que solo Cristo puede darle el sentido a la vida. ¿Cuántos hogares, cuántos matrimonios, cuántos problemas de padres e hijos
nos encontramos a diario y nosotros mirando para cualquier lado. Pero cuando el Hijo de Dios, cuando la Iglesia de Dios entiende el propósito para el cual Dios la puso, en vez de estar mirándonos entre nosotros y sacándonos qué es lo que no nos gusta de nosotros, lo que nos une es la misión de lo que Dios quiere hacer hacia afuera. Entonces no hay tiempo para las peleas, para las discusiones, porque es tanto el trabajo que hay que hacer, que a veces no hay tiempo para eso. Pero nosotros a veces queremos vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en este tiempo la gran responsabilidad que Dios nos ha dado para ser sal y luz en medio de esta Santa Fe que tanto necesita del Señor? ¿Late en nuestro corazón la carga, la pasión por el perdido? O a veces, como vamos a ver a continuación, nuestra conciencia está tan adormecida que nos concentramos solamente en lo que queremos lograr de manera personal, pero no mirar lo que Dios está esperando para nosotros. ¿Cuál es tu pasión por el Señor, mi querido hermano, en esta mañana? ¿Has perdido ese fuego de estar en la presencia de Dios? Déjame decirte que sin intimidad con Dios no vamos a poder gozar de la plenitud de una vida abundante como Él nos ofrece. En segundo lugar, yo creo que una de las causas que nos llevan a no estar en la presencia de Dios, como lo hemos dicho recién, es la lejanía de Dios. A veces una de las cosas más graves que está sufriendo la Iglesia del Señor en este tiempo es que se concentra en las cosas de este mundo y no en las cosas que Dios espera para la vida de su Iglesia. ¿Cuántas citas de tu agenda responden a las cosas del reino de Dios o responden al alcance de tus apetencias personales? Miren, cuando uno mira la historia de la Iglesia, cuando más la Iglesia creció y se expandió por el mundo, ¿saben en qué periodo fue? En el periodo de la persecución. Parece interesante notar esto. Cuando la Iglesia se estabiliza, encuentra tiempos de paz, cierta seguridad social, económica, comienza a perder esa pasión por llevar el mensaje a otro lugar. Nos empezamos a decir, bueno, estamos bien, ahora concentrémonos en lo que queremos alcanzar. Cuidado si en algún momento se nos ha pasado esto por nuestras mentes. Porque así como el Señor nos ha dado el privilegio, como hablábamos en esta mañana, de poder reunirnos libremente, nos ha dado el privilegio de gozar, de tener la Biblia en tantas versiones y poder acercarnos a ella desde diferentes parámetros para enriquecernos. Cuidado, porque la demanda del Señor sobre nosotros va a ser aún mayor. ¿Qué has hecho con este talento que te he dado? ¿Cómo lo has usado? Y yo no sé lo que sienten ustedes, pero yo les puedo decir que lo que siento yo es un escalofrío de la punta del dedo gordo del pie hasta el cabello. Bueno, para los que no tienen pelo,
hasta el cuero cabelludo, para que todos estemos incluidos. Pero debemos tomar en serio el privilegio que Dios nos da de tener la libertad. A veces vivimos metidos en un sincretismo que ya no sabemos ni cómo denominarlo. Hemos perdido lo que está bien y lo que está mal. Hemos relativizado todo. Pero para mayor castigo, podríamos decir, tratamos de mentirnos a nosotros mismos. ¿Será que el bienestar nos lleva a dejar de buscar el rostro de Dios en ciertas ocasiones? Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero cuando viene algún problema, alguna necesidad, ¿qué es lo que hacemos? Enseguida, Señor, acudimos rápidamente, no sabemos para dónde ir, el Señor es. Pero ¿qué si sería cada mañana esa nuestra oración? Señor, tú me has puesto en este tiempo, en este lugar, en esta familia, en esta iglesia, con un propósito. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Qué diferente que sería nuestro andar. Qué diferente que sería nuestro andar como comunidad de fe. Pero saben, hay dos preguntas que yo creo que nos pueden ayudar en esta mañana a ver qué lugar realmente el Señor está ocupando en nuestras vidas. La primera es, ¿cuál es el costo que estás pagando con tu vida por seguir a Cristo hoy? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo de seguir al Señor? ¿Qué has dejado por el Señor? ¿O qué estás dejando por el Señor en este tiempo? Quizás a veces el Señor te diga, deja el bienestar, deja la seguridad en la que estás. Tengo cosas nuevas para vos. Pero a veces nosotros seguimos mirando para otro lado, pero pretendiendo que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Y llegamos a un punto en donde nos encontramos que tenemos la conciencia cauterizada, adormecida. Ya lo que hago, lo que digo, no me genera ningún tipo de culpa, no me genera ningún tipo de cambios en mi vida. Todas las pautas que Dios me ha dado en su palabra, trato de relativizarlas, de acomodarlas para acalmar mi conciencia y para tratar de vivir de una manera sincera. Entonces comienzo a cambiar todos los principios que Dios me ha dado para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para la educación de mis hijos, en el servicio dentro del cuerpo de Cristo, en el testimonio hacia afuera. Y poco a poco nos vamos desviando. Nos parecemos a lo que vieron que hoy se ofrecen para todo diferentes tipos de combos. Si vos querés un plan de internet, de telefonía, armá tu propio combo. Si vas a comer una hamburguesa, armá tu propio combo. Y a veces pensamos que con el Señor podemos hacer lo mismo. Decimos, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, pero este es el combo que yo quiero elegir. Pero ¿saben qué es la respuesta que viene del otro lado? El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Claro, este es un mensaje que no es para nada atractivo. ¿A quién se le ocurre que en este momento del siglo XXI alguien venga a pedir esto? Mis queridos hermanos, esto es lo que el Señor pidió hace 2000 años y es lo que sigue pidiendo cada día a todo aquel que quiere identificarse con Él. En la epístola al apóstol Juan, allí en el capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en Él
en Cristo debe andar, ¿qué cosa? Como anduvo Cristo. Así que si decimos que nos identificamos con el Señor, lo menos que podemos hacer es tratar de caminar de la misma manera que caminó el Señor. Pero ¿saben qué? Cuando decidimos de manera sincera acercarnos a Él, el Espíritu Santo empieza a tener cabida en nosotros. Comienza a hacer los cambios que hay que hacer. Entonces lo que Dios me pide dentro de mi matrimonio ya no es algo difícil. La manera que Dios me pide que yo críe, eduque, enseñe a mis hijos ya no es algo raro. No importa si la comunidad, si la sociedad lo entiende o no. No respondo a los principios éticos de la sociedad, sino que respondo más bien al llamado que Dios espera de mi vida. ¿Cuál va a ser mi situación? ¿Cuál va a ser mi reacción? Pero en último lugar, yo creo que una de las cosas más graves por las cuales a veces la presencia de Dios no está en nuestras vidas es por el pecado no confesado. Para Dios es una cosa seria. A lo largo de la palabra de Dios vamos a ver que Dios nunca perdona excusas ni justificaciones. ¿Perdona qué cosa? Pecados confesados. Nos podemos pasar el tiempo tratando de excusarnos, de justificarnos delante de Dios diciendo, Señor, yo no tengo la culpa de lo que me pasa, siempre va a haber otro en el cual yo puedo depositar el grado de culpabilidad. ¿Saben qué? Esa oración no llega, pero ni al trono de Dios. Porque Dios lo que perdona es el pecado lisa y llanamente confesado, dolido y diciendo, Señor, necesito tu intervención en mi vida en este tiempo. Les dejo simplemente 3 casos para que lo vean la hora avanzado. Tenemos que pasar a la escuela dominical, así que quiero ir cerrando. 3 casos que encontramos cómo a veces el pecado personal no solamente afecta mi vida, mi entorno, sino el medio, el grupo en el cual formo parte como cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hechos de los Apóstoles. Acán, el Antiguo Testamento. Vi el manto babilónico, la plata, el oro, la escondí. La consecuencia, el pueblo de Dios que venía de victoria en victoria conquistando la tierra, ¿llegó a dónde? A la derrota de un día para el otro. Y en vez de buscarle cuál era el problema, le dijeron, Señor, ¿por qué nos trajiste acá para hacernos perecer ahora? Y el Señor, ¿qué le respondió a Josué? ¿Se acuerdan? Han pecado, y ese pecado, hasta que no lo arreglen, está contaminando al resto. Acán, el pobre Acán, en todas las oportunidades que tuvo, no reconoció hasta que, llegando ahí, lo confesó y le dijo, perezca hoy toda tu casa. Y él con toda su familia y todo lo que tenían, murieron apedreados en ese momento. Fíjense cómo el pecado de una persona contamina al resto. A veces pensamos que debemos reflotar y sacar a relucir los pecados más groseros que nos escandalizan. Y no ese es el propósito del Señor. El Señor lo que quiere es que lo solucionemos para que su presencia pueda correr en libertad con nosotros. ¿Cuántas veces el pecado del orgullo, de la soberbia, de la altanería,
Los hábitos pecaminosos no nos permiten gozar esa presencia de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice Segunda de Crónicas, si buscaren mi rostro, si oraren, si se convirtieren, si se arrepintieren, entonces vendré y haré un nuevo camino, sanaré su tierra y perdonaré todos sus pecados. ¿Cuál va a ser tu decisión para seguir al Señor en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo? ¿Cuál va a ser nuestra decisión como iglesia? ¿Vamos a seguir mirando para otro lado o vamos a buscar el rostro de Dios para que su presencia pueda ser una realidad en cada uno de nosotros? Pero cuidado, porque cuando decidimos ir a la presencia de Dios, nos va a pasar lo que le pasó a Isaías. Toda nuestra vida va a quedar expuesta ante el gran Creador. Pero ¿saben qué? Es el único camino para poder vivir esa vida abundante que el Señor nos ofrece. Porque es en la presencia de Dios en donde todas nuestras situaciones serán expuestas. Y es allí en donde el Señor intervendrá para sanar lo que hay que sanar, para perdonar lo que hay que perdonar, para curar lo que hay que curar. Pero solo si lo hacemos podemos estar preparados y capacitados para ser esos instrumentos en las manos de Él para bendición a los demás. Amén. Yo quiero invitarle a que inclinemos nuestros rostros en la presencia del Señor. Y el único llamado que voy a hacer en esta mañana es que cada uno de manera personal pueda presentar su vida delante de la presencia de Dios. Yo no sé cuál es la situación de tu vida en este momento, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero lo único que estoy seguro es que Dios te está ofreciendo algo diferente, algo mejor. Quizás te has estado preguntando por qué pasa lo que pasa, por qué me está pasando lo que me está pasando. Y el Señor en su palabra hoy te ha dado algunos indicios de por dónde comenzar a hacer los cambios. Quizás haya que hacer cambios en tu vida familiar. Quizás tengas que hacer cambios en reordenar tu relación con Dios. Quizás tengas que hacer cambios en pedir perdón por un pecado que todavía no ha sido presentado delante de la presencia de Dios. No intentes fabricar presencia de Dios en tu vida. Desafíate a vivir la experiencia que tuvo Elías y que a cada momento decía: viva el Señor, delante de cuya presencia estoy. Y estarás parado en un lugar firme, seguro, con la mirada clara, objetiva de todas las cosas. Pero por sobre todo, preparado para enfrentar la misión y la tarea que Dios tiene para tu vida. Y cuando de manera personal nos pongamos a cuenta delante del Señor, vamos a ver cómo esto va a repercutir en nuestra comunidad de fe.
porque la presencia del Señor será una realidad en su pueblo. En donde no habrá lugar para la duda, para la